En el capítulo 4, bajo el tema El concepto de ciencia social, debido a la Revolución Francesa, de la crisis social que ésta produjo, se pasó a finales del siglo XVIII el planteamiento de la ciencia social, al igual como todas las demás. Por otro lado, la consideración de esta como ciencia es un poco caótica, ya que cada autor tiene su propia interpretación o significado. Todo depende del tiempo en que se vivió y lo que surge es una polémica al respecto, iniciando con las corrientes filosóficas de las cuales el positivismo niega la autonomía de ésta y la hermenéutica la afirma. Luego pasamos al Círculo de Viena, el cual llega a plantear el neopositivismo, de lo cual fundamenta el principio de verificación. En este solo tiene sentido las proporciones que pueden verificarse empíricamente a través de los hechos y de la experiencia. Pero Popper no estuvo de acuerdo debido a que el empírico conduce a la muerte de la ciencia. Luego de esta existieron otros autores que tuvieron diversidades de opiniones y criterios sobre el concepto de ciencias sociales, pero damos por seguro que lo primordial de las ciencias sociales es el individuo. Respecto a la complejidad de las ciencias contemporáneas, en el capítulo 5 nos muestra que el estudiante que se encamina en la disciplina de ciencia social debe tener en cuenta que debe integrar otras disciplinas y otros conocimientos como filosofía, religión, lo popular, mitología, entre otros, para un mejor acercamiento a la realidad. Según González, 1997, se debe comenzar con pensar el mundo como una realidad pluridimensional, compleja, paradójica, cambiante, con desorden, con logros y frustraciones, entre otros, debido al cambio e incertidumbre. Lo mismo ocurre con la ciencia cuando se declara el surgimiento de la complejidad como un nuevo paradigma. La complejidad es difícil de definir, puesto que hay tantas definiciones como investigadores dedicados a su estudio. Pero Maldonado, en 1999, identificó 3 enfoques claros y definidos: la complejidad como método, la complejidad como cosmovisión y la complejidad como ciencia de la complejidad. Según la complejidad, en el mundo se da igual el orden y el caos, el determinismo y el azar, el entorno específico y el global. La complejidad da paso a la posibilidad y determinismo de la creación de futuros posibles. En fin, saber que la complejidad existe nos da opciones de que hay 2 o más maneras de ver las cosas o de que pueda ocurrir algo, pues el paradigma de la complejidad es una de las diversas formas que conocer el mundo, pero no la única. En fin, como afirma el profesor Ruiz, 1997, la complejidad ha de ser guiado por un especial de escuchar a los demás y comprender sus puntos de vista, de superar las misiones unilaterales y convergentes. Respecto a la complejidad de las ciencias contemporáneas, en el capítulo 5 nos muestra que el estudiante que se encamina en la disciplina de ciencia social debe tener en cuenta que debe integrar otras disciplinas y otros conocimientos como filosofía, religión, lo popular, mitología, entre otros, para un mejor acercamiento a la realidad. Según González, 1997, se debe comenzar con pensar el mundo como una realidad pluridimensional, compleja, paradójica, cambiante, con desorden, con logros y frustraciones, entre otros, debido al cambio e incertidumbre. Lo mismo ocurre con la ciencia cuando se declara el surgimiento de la complejidad
como un nuevo paradigma. La complejidad es difícil de definir, puesto que hay tantas definiciones como investigadores dedicados a su estudio. Pero Maldonado en 1999 identificó 3 enfoques claros y definidos: la complejidad como método, la complejidad como cosmovisión y la complejidad como ciencia de la complejidad. Ahora bien, en el capítulo 6 titulado Métodos del proceso de investigación, el método de investigación en ciencias sociales es otra polémica en el ámbito del conocimiento científico, pues el método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de un instrumento o técnica necesarios, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas en la investigación en relación con el método científico. César-Domínguez menciona que han predominado 3 métodos científicos básicos: el bacaniano, que postulaba el desarrollo de la inducción; galileano, que postulaba la experimentación; y el cartesiano, que postulaba la duda fundamental en el análisis y síntesis de los problemas. Por otro lado, en la actualidad han surgido otros métodos como el inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, analítico, sintético y analítico-sintético, histórico, comparativo, cualitativo, cualitativo. En investigación genográfica han logrado un alto grado de reconocimiento de la comunidad académica de las ciencias sociales por su capacidad de respuestas al estudio problema humano, que la investigación tradicional no.